Bueno, buenos días. Hemos ido tratando de solucionar un inconveniente acá que tenemos con una cámara, porque pues la idea es hacer en simultánea esta transmisión, hacer una transmisión para Instagram y hacer otra transmisión para la parte de Facebook. Y obviamente pues poder llegar a más personas para que realmente conozcan lo que nosotros trabajamos aquí en Orenda Bonsai. Bueno, hace un mes y medio atrás pues nosotros hicimos una transmisión donde hablamos sobre mitos y verdades acerca del sustrato o de los sustratos para bonsai. Hoy queremos llegar a ustedes y hablarles un poco acerca de lo que es la estructura, poder darles a conocer como las pautas de realmente cuál es o por dónde debemos iniciar cuando nosotros queremos trabajar un árbol, queremos empezar a hacer los diseños adecuados de un bonsai. Entonces, digamos que hemos hecho vamos a ir hablando poco a poco acerca de este tema que es tan importante. De todos modos, pues hay algunos espacios que nosotros vamos a sacar allí para responder o para mirar las preguntas que ustedes nos hacen y vamos a ir respondiendo de acuerdo a las diferentes inquietudes que tenga cada uno de ustedes. Pero si queremos iniciar pues o darles como las primeras pautas acerca de lo que es la estructura del bonsai, porque pues yo siempre hago énfasis en tres cosas que son importantes del bonsai. Una, el cultivo; dos, la parte estética o artística; y tres, obviamente pues la parte filosófica. Y creo que los tres van de la mano, los tres tienen que caminar juntos para poder crear buenos árboles y para poder tener unos buenos bonsai. Eh, el bonsai no es solo la parte artística y crear un buen árbol y no tener un buen cultivo. No, el bonsai no es solo hacer un buen cultivo y dejar a un lado la parte artística, no. Y fuera de eso, pues tiene que complementarlo la parte filosófica porque pues los árboles también nos enseñan muchas cosas, nosotros tenemos que aprender de los árboles y obviamente como personas pues día a día tenemos que ser mejores. Realmente si algo nos tenemos que meter en la cabeza es que la competencia que existe es la competencia con nosotros mismos, es decir, nosotros mismos cada día esforzarnos por ser mejores en lo que hacemos, cada día hay que ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces eh, vamos a dar inicio como a esta charla para poderles dar a conocer un poco acerca de lo que es la estructura del bonsai. La estructura del bonsai, digamos que es como la parte fundamental de la parte estética. Y dentro de esta parte estética, pues hay unos parámetros, hay unos lineamientos que tenemos que tener en cuenta. Eh, Muchos hablan de que las reglas japonesas, que las normas japonesas, realmente más que normas y más que reglas japonesas son normas de la naturaleza, son reglas de la naturaleza. Realmente estas leyes y estas pautas salieron por observación directa a la naturaleza. Ahora, cuando se hicieron o cuando se hacen estas observaciones no es ir a observar un árbol joven, por el contrario, es ir a mirar el árbol más viejo, cómo se comporta esa especie como tal en la naturaleza. Y con base en eso fueron sacadas estas pautas. De hecho, con mi maestro inicial, pues uno hablaba de unas escuelas, que las escuelas clásicas, que una escuela de línea, que escuela de volumen, escuela neoclásica. Obviamente eso en el bonsai antiguo en Japón, pues digamos que hubo ciertas tendencias o ciertos viveros que manejaron ese tipo de pautas. Pero yo realmente consultando con muchísimas personas que han ido a Japón, que han estudiado en Japón ni uno ni 2 meses, sino que han estudiado allí por 4, 5 años, 6 años, pues realmente ellos dicen que ni siquiera los japoneses hablan de esas reglas, que simplemente lo que pasa es que son unas pautas que existen y que cada vivero pues las trabaja y las maneja, pero que realmente no es que existan esas normas o esas reglas como tal. Sin embargo, pues nosotros queremos acá es hablar acerca de esa estructura y de que esas pautas, como les comentaba ahora, que son más pautas de la naturaleza, que son sacadas de la observación directa y obviamente que también van de la mano artística. Entonces, pues el arte maneja una proporción, maneja un equilibrio y hay que verlo así. Y de hecho, pues si nosotros vamos de dónde salió la secuencia Fibonacci, de dónde salen todas estas medidas matemáticas en el arte, la sección áurea, el punto focal, todo este tipo de cosas simplemente sale de observación directa en la naturaleza.
que fue luego, pues obviamente son llevadas al arte. ¿Para qué? Para que realmente sea un acercamiento más a esa parte natural como tal. Bueno, entonces, cuando vamos a hablar de estructura en el bonsai, lo que vamos a hablar en estructura realmente es todo lo que compone el bonsai. Entonces, dentro de esa parte como interna, tiene que ver como la parte de las raíces, la distribución de la base de las raíces, que es lo que conocemos como Nevari, tiene que ver el tronco, los movimientos que tienen los tallos o los troncos, las ramas, la disposición de estas ramas, las longitudes que deben de tener estas ramas, eh, mm, digamos, la formación de los ápices, y tenemos que tener en cuenta como los estilos. Entonces nosotros debemos de conocer como ciertos parámetros. Cuando nosotros vamos a iniciar el bonsai, vamos a trabajar un bonsai, vamos a crear un bonsai, pues realmente ahí es donde nos metemos en este campo de estructura. Pero en este campo de estructura pues realmente es exageradamente amplio, porque tenemos que hablar de diversas técnicas, muchísimas técnicas que existen para lograr como el desarrollo de los árboles, para lograr los movimientos, para lograr eh, como el equilibrio que debe tener el árbol, todo ese tipo de cosas, ¿correcto? Pero cuando nosotros tenemos un arbolito en la casa, queremos o conseguimos un arbolito y lo queremos empezar a diseñar como bonsai, y vamos a iniciar con esta parte de estructura, lo primero que yo tengo que definir es el arbolito, que empezar lo que nosotros llamamos como la lectura del árbol. Entonces es como revisar el árbol, qué puntos a favor tiene, qué puntos en contra tiene. El árbol, al menos nosotros debemos de conocer, por ejemplo, los 5 estilos básicos del bonsai. Entonces conocer un poco acerca de estos estilos, qué es lo que realmente nos debe, cuáles son las características de cada uno de esos estilos. Estos estilos básicos, los 5 básicos, sería el estilo, el recto formal o el chocan, el recto informal, que es el moyogi. Estamos hablando del estilo inclinado, shakan. Vamos a hablar del estilo semicascada o hankengai, y el estilo cascada, que es el estilo Kengai. Entonces esos son los estilos básicos. A partir de allí hay una serie de estilos, existen otros muchos estilos, una serie digamos de acercamiento basados en los principios básicos de estos 5 estilos, pero pues obviamente como para poder extender como el diseño de los árboles. Entonces allí es donde ya encontramos que los troncos retorcidos, que los estilos escoba, que el estilo sombrilla o Kasasukuri, que el estilo pulpo, que el estilo neagari, que el estilo sembrado sobre roca, el ichitsuke, que el sekiyoyu, que son las raíces que abrazan la roca. Pero pues no solamente es el estilo como tal, sino es conocer lo que realmente como las características de cada uno de esos estilos. Entonces, pues yo los invito, porque esto sí existe mucha teoría, y toda, la verdad, la mayoría es de buena calidad acerca de los estilos. E invito a que busquen acerca de estos temas de los estilos básicos del bonsai y entren a conocer un poquito más de esos estilos, porque pues el recto formal no es solamente el árbol recto que crece así derecho y que no tiene ninguna curva en su tronco, no, debe tener ciertas características en las raíces. El nevari tiene que tener una disposición radial, el nevari tiene que tener saliendo raíces para todos lados, tiene que haber una conicidad, el árbol debe ser más amplio en su base y debe ser más angosto en la medida que se acerca a las partes apicales o a los ápices. Las disposiciones de las ramas, hay unas ramas más largas, otras más cortas, es decir, hay que entrar a estudiar como un poco más a profundidad acerca de estos temas. Igual ocurre con los demás estilos, el kengai, el hankengai. Entonces, ¿qué características? ¿Cómo debe ser el nevari de un estilo inclinado, de un estilo cascada o semicascada? Que son nevaris que deben de tener un nevari fuerte que va en oposición a la caída o a la inclinación del árbol, y es un nevari que va en tensión, hay que formarlo en ese sentido. Entonces eso es lo primero que tenemos que conocer. Entonces cuando vamos a hablar de estructura, lo primero es trabajar un poco acerca de conocer un poco de los estilos.
Eh, lo segundo es conocer acerca un poquito de mirar los árboles, entonces empezar a estudiar los árboles, yo ya defino como el estilo en el que yo quiero lograr mi árbol, pero tengo que aprender a mirar el árbol como tal, entonces yo por ejemplo tengo acá este arbolito está en formación, es un Juniperus chinensis, es un árbol que lo tenemos en materia de entrenamiento, tiene un buen tronco con un buen movimiento. Acá tenía una rama que salía muy larga y entonces pues hemos decidido trabajarla como una madera seca. Todavía este es un árbol que apenas lo plantamos acá hace 2 meses. Hace 2 meses entonces pues le tenemos digamos que en principio un buen sustrato para que empiece a desarrollarse bien, lo hemos abonado frecuentemente para que siga todo su proceso de desarrollo como tal. Pero yo con este árbol tengo múltiples opciones. Estos árboles generalmente crecen como inclinados. Pero entonces, bueno, yo digo, no, este arbolito así, en este sentido hacia arriba, vamos a crear un recto informal, un estilo moyogi. Le hemos trabajado algo de la madera, pero pues realmente es un árbol que, este árbol va a requerir por lo menos unos 5 años para poder hacer un buen proceso y para poder hacer un diseño. Es más, a futuro, con plena seguridad, nos va a tocar hacer injertos de algunas ramas porque pues el follaje está muy distanciado dentro de la disposición de las ramas como tal. Esto realmente el follaje lo ideal es que empiece a crecer por lo menos en el primer tercio de la longitud de cada rama. Entonces, por ejemplo, esta rama mide 30 centímetros. Lo ideal es que el follaje de esa rama empiece a crecer desde el primer tercio, o sea, los primeros 10 centímetros libres y el resto es donde se empieza a formar y a crear el follaje, eso hace parte de la estructura. Entonces hemos trabajado el árbol allí adecuada, digamos que estamos en un proceso, pero realmente este árbol o puede ser un moyogi o este árbol pues yo también lo puedo crear como una semicascada. Yo el árbol si le puedo dar alguna inclinación, le puedo dar alguna forma, lo puedo voltear completamente y a partir de allí empiezo yo a buscar como otro estilo, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque tiene una buena salida acá, una buena curvatura, un buen movimiento y eso nos puede permitir crear un buen diseño o un diseño diferente. Entonces, para el diseño de los troncos, esa es una de mis recomendaciones. No nos quedemos con lo que nos ofrece el árbol en un principio. Hay que empezar a voltear los troncos, a mirarlos, a voltearlos. Entonces, en el momento cuando yo vaya a definir completamente el diseño de este árbol, yo realmente lo que voy a hacer es voltearlo, girarlo. A mí realmente me parece lindo esta forma, pero también me gusta mucho la parte semicascada. Pienso que si le hacemos una buena inclinación en este sentido y logramos formar un árbol acá con una caída o algo semicascada, lograríamos un muy buen diseño. No sé si haya alguna pregunta. Por acá pregunta, soy Alejandro Borda en Instagram. Hola, yo tengo un bonsai pino nana, creo que debe ser, pero está muy Sí, seco. ¿Qué sí. puedo hacer para que se recupere su verde? No, Alejandro, realmente es muy complicado. Hay que conocer un poco acerca de las coníferas y de los juníperos. Digamos que los procesos metabólicos de este tipo de plantas es exageradamente lento. Y realmente cuando un pino usted ya lo nota que está café o porque tiene algunas ramitas cafés es porque ahí ya no hay nada que hacer, es porque el árbol murió hace muchísimo tiempo atrás. Normalmente cuando a uno se le seca, empieza a secar un pino es porque el proceso de alteración, eh, digamos, donde se le cambiaron como ciertas condiciones y él fallece, eso pasó hace por ahí 2 meses hacia atrás. Son procesos muy lentos. Normalmente cuando un pino se pone café es porque ya no hay nada que hacer. Bueno, Paola Castro pregunta, ¿se puede sembrar sobre cualquier superficie y si el tamaño afecta? sobre cualquier superficie, eh, bueno, hay que partir de un principio que el bonsai es una técnica y literalmente la palabra bonsai pues significa plantar o paisaje
o plantar, sí, un arbolito sobre un recipiente plano, sobre una bandeja. Pero hoy obviamente artísticamente, como el bonsai lo he dicho muchas veces, el bonsai es arte, entonces pues hay personas que se han atrevido a como hacer, a utilizar diferentes estructuras para plantar árboles. Entonces pienso que sí es permitido desde el punto de vista que sea estético. Hay que tener un equilibrio visual, a veces son elementos muy grandes de madera, por ejemplo he visto últimamente, o muy altos, a veces utilizan elementos metálicos. Hay un maestro muy bueno, Brian Neal, de Norteamérica, que hace poco le vi que hizo, que plantó algo sobre una estructura metálica, pues muy artístico, ya pues a mí no me gustó mucho, pero pues obviamente son tendencias artísticas, entonces yo pienso que uno sí puede utilizar cualquier tipo, pero pues lo habitual en el bonsai es sembrar sobre materas de poca altura, sembrar en algunos casos sobre rocas. Hay algunas estructuras que se llaman kuramas, entonces sembrar sobre estas lajas o sobre estas kuramas es como lo habitual, es como, ¿por qué? Porque yo en el bonsai, ¿qué quiero representar? Quiero representar como si tomara un pedazo de la naturaleza, lo cogiera y lo pasara allí a un recipiente. Entonces, como si es un árbol sobre roca, es como si yo cogiera un pedacito de una montaña rocosa con árbol y todo y lo colocara allí como en un recipiente. Entonces hay que tener muy en cuenta todos esos aspectos de naturaleza. Listo. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces ya hemos hablado de esa primera parte de cómo mirar el estilo, segundo mirar como los movimientos del tronco, no quedarnos siempre con el mismo movimiento, con un solo movimiento que nos ofrece el tronco. Generalmente si yo puedo voltear el árbol, si lo puedo girar, si lo puedo buscar, obviamente eso lo puedo hacer. Y es como lo mejor para que no se vuelvan diseños como muy habituales o muy normales. Lo tercero, entonces seguimos con la parte del tronco. Los troncos en el bonsai pues tienen que tener un adelgazamiento natural, la base siempre tiene que ser más gruesa y en la medida que van creciendo hacia la parte apical pues tienen que ser mucho más delgados. En los troncos pues toca buscar, los japoneses hablan de un término que se llama el mochikomi, que eso es un término que se refiere a los árboles en maceta, pero que ya llevan muchísimos años allí plantados y son árboles que dan cierto carácter. Entonces, ¿qué es ese carácter en el bonsai? Entonces nos toca buscar en esos troncos también, porque como les decía yo en un principio, esto es basado en aspectos de la naturaleza, en árboles viejos de la naturaleza. Entonces la idea es buscar árboles que tengan como esas estructuras viejas, que esas cavidades. Por eso estos árboles muchas veces, especialmente en estos juníperos, pues se hacen este tipo de maderas secas. ¿Para qué se hace este tipo de maderas? Se sale como para darle ese carácter al árbol, para darle como ese tipo de vejez, como para que este árbol cuente una historia, que este árbol, no, a este árbol, ¿qué le pudo haber pasado? No, cayó un rayo, entonces acá el rayo lo quemó, rompió esta madera y se llevó parte de esta otra, ¿sí ve? Entonces eso es lo que buscamos con los árboles, que vayan mostrando también como ese carácter o eso. Ahora, hay que conocer un poco acerca de eso, porque esta técnica de maderas secas y todo es muy propia de los juníperos. Pero ya con árboles de hoja ancha o árboles latifoliados, digamos que es un poco más, menos utilizada este tipo de técnicas. Sí se puede utilizar y hay muchas especies, pero hay que saberlas hacer y manejar adecuadamente. Bueno, ahora, ¿qué nos dice en la parte de la estructura basado con el tronco? Entonces nosotros tenemos que mirar la base del tronco. Entonces, por ejemplo, este tronco nos mide 11 centímetros de base. Correcto, entonces con esa base del tronco esto nos va a ayudar a determinar las alturas del árbol. Entonces, en estructura se dice que el árbol debe ser el árbol terminado, valga la aclaración, porque cuando uno está formando el árbol y lo está cultivando, el árbol va a estar en crecimiento constante. Pero dice que la base del tronco debe ser 6 veces el diámetro de su base. Entonces esta base tiene una base de 11 centímetros más o menos. Quiere decir que si 6 veces, la altura de este árbol ideal sería de 66 centímetros.
Entonces yo podría llevar este árbol a esta altura con esa base. Entonces sería, sí, sería 6 veces esa altura total del árbol. 11 por 6, 66. Entonces sería como la altura. Obviamente este árbol va a ser un poco más compacto y allí hay una cierta diferenciación, porque allí es donde hay muchas dualidades. Entonces, desde la parte de la estructura yo les comento esto. Los árboles pueden ser masculinos, pueden ser árboles neutros o pueden ser árboles más femeninos. Entonces, cuando el tronco, yo mido el diámetro, mide 11 centímetros, lo multiplico por 6, 66. Cuando el árbol es mucho más bajo de esa altura, son árboles más compactos y esos árboles más compactos son de carácter masculino. Cuando el tronco, cuando el diámetro, la altura es mayor, en este caso a 66 centímetros, son árboles de mayor línea, tiene que haber más espacios, más movimiento, más todo, entonces son árboles que tienen más de tendencia femenina. Y el árbol que mide acá 11 y acá mide los 66, son árboles que son de característica neutra. Entonces el árbol puede ser masculino, femenino o neutro, basado en su altura y basado en el diámetro del nevario, de la base del tronco, ¿correcto? Ahora, eso también nos lleva, y acá algo muy importante, que esto poco lo cuentan los libros y eso, esto también nos tiene que llevar a la elección del matero, porque hay materos que tienen características masculinas, características femeninas y materas que tienen características neutras. Entonces los materos que son de líneas rectas, los materos rectangulares, cuadrados, esos son materos masculinos. Los materos que tienen líneas circulares o líneas ovaladas, esos son materos que son femeninos. Pero el borde del matero, por ejemplo, da característica de que sea el árbol, por ejemplo, el matero puede ser oval o puede ser circular, pero tiene borde, entonces, por ejemplo, es un matero que puede ser neutro. El color también, los colores brillantes, los tonos pastel, todo este tipo son características de materos femeninos o para árboles de carácter más femeninos. Por ejemplo, los árboles de flor y fruto son árboles que son también femeninos, entonces hay que tener en cuenta como todo este tipo de juego para poder elegir los buenos materos con los árboles. ¿Por qué? Porque pues al final pues todo esto es un equilibrio, esto al final todo es un conjunto. Hay personas que dicen que el matero es el 50% del árbol, pues yo no sé si tanto, pero realmente sí ayuda hartísimo. Yo pienso que una buena elección de un buen matero hace que tengamos un muy buen bonsai como tal. Bueno, ¿cómo sería entonces la disposición de las ramas? Hemos hablado entonces del tronco, de la longitud del tronco, de que debe tener árboles, buscarles como el mejor movimiento. Algo que se me olvidaba con el tronco, hay que tratar de que si yo lo voy a hacer movimiento a los troncos, no hacer movimientos en forma de S, que no se vuelvan repetitivos, porque eso lo vuelve al árbol muy simétrico. Tampoco formas así de zigzag, porque eso también hace que los árboles se vuelvan muy simétricos, muy cansones a la vista. Cuando uno tiene un punto focal en un árbol predeterminado, entonces hay que tratar de que ese punto focal como que sea único. ¿Para qué? Para que no haya mayores distractores también allí en el árbol. Bueno, este tema de asimetrías y eso es un tema también un tanto complejo y largo, pero de pronto más adelantico buscamos un espacio para hablar acerca de ello, que la simetría no es solo el árbol que sea igual a un lado, no, hay simetrías tanto hacia los lados como hacia arriba y hacia abajo, y esto tiene que ver pues con los espacios principal y espacios secundarios, todo ese tipo de cosas en los árboles que son fundamentales. ¿Para qué? Para que no haya como muchas asimetrías como tal. Bien, la disposición de las ramas. Entonces, en el bonsai, los bonsai generalmente cuando uno hace los diseños como básicos,
sin entrar a profundizar mucho como los diseños básicos, siempre el bonsai va a tener, si yo por ejemplo voy a elegir este árbol y lo voy a hacer en esta forma, entonces el árbol va a tener una primera rama que siempre va hacia uno de los lados. Entonces una primera rama, luego va a tener una rama opuesta a esta primera rama que va a ir allá al segundo lado, va a tratar de ocupar ese espacio, pero como le digo, rama opuesta. Luego, en medio de esas dos ramas opuestas, pues va una rama que es una rama de profundidad. Entonces los árboles también tienen que tener profundidad, todo este tipo de cosas, y luego tienen que haber ramas que ocupen el espacio frontal y tienen que haber ramas que van a formar acá la gran copa o el ápice como tal de los árboles. Estas ramas pues deben de estar también ubicadas como a ciertas longitudes, pero eso es muy fácil de determinar, eso lo puede determinar uno por una ley de tercios. Entonces, por ejemplo, este arbolito yo lo mido desde la base y yo digo, este árbol me va a medir 50 centímetros de altura. Lo voy a dejar acá, 50 centímetros de altura. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hago? Para mirar la posición de la primera rama, tomo ese 50 y lo divido en 3 partes iguales. Correcto. Y la primera rama la vamos a ubicar en el primer tercio. Ahí debe ir la posición de la primera rama, en el primer tercio. Ahora, ¿cómo ubico las demás ramas? Entonces, tomo lo que me queda, la altura que me queda desde la primera rama hasta el ápice. Correcto. Entonces, lo que me queda desde la primera rama hasta el ápice, vuelvo y lo divido en tercios. Y ubico la segunda rama que la ubico en ese primer tercio. Entonces, de la altura total saco el primer tercio, ubico la primera rama. De lo que me queda, saco el primer tercio y ubico la segunda rama. De lo que me queda, saco el siguiente tercio y ubico la siguiente rama. Y así sucesivamente digamos que es una forma de ir colocando las ramas de una manera adecuada, en unas posiciones adecuadas como tal. Acá hay variaciones, porque hay escuelas o hay tendencias, por no hablar de escuelas sino de tendencias, que dicen que está la primera rama, la segunda rama la de profundidad, la tercera rama la opuesta y la rama del frente. Y hay otras tendencias que hablan que esta Sachieda o mejor Ichinoeda, entonces es la primera rama y que la segunda rama es la rama opuesta y que en medio de las dos ramas pues va la rama de profundidad. Entonces allí sí hay variaciones. Aquí lo que yo les quiero decir es que como usted lo quiera elegir. Yo la mayoría de los árboles los hago con primera rama, rama de profundidad y rama opuesta. Pero hay otros árboles que hay que variar porque pues el árbol también no lo permite así. Entonces primera rama, rama opuesta y luego rama de profundidad. Así hay que buscar allí como los diseños de los árboles. Es como tratar de acomodarnos allí a lo que nos ofrece el árbol como tal. Lo que sí es muy importante es que tengamos como la distribución de todas las ramas. Aparte de eso, pues esto tiene un significado muy lindo. Y es que obviamente el frente de los árboles pues siempre va a estar muy descubierto. Realmente el frente de los árboles, lo ideal es que uno pueda leer, no ver necesariamente, pero que uno pueda leer el tronco, que pueda leer el movimiento, que lo pueda ver por lo menos los 2 primeros tercios del árbol. Entonces, yo me acuerdo tanto cuando mi maestro hablaba sobre el frente y la profundidad de los árboles, del Ura y Olomote, hablaba acerca de esta teoría de opuestos. Entonces decía que claro, que la parte del frente del árbol era lo que incitaba a que uno viese el árbol, lo pudiera disfrutar al máximo y lo pudiese rodear, pero que realmente la profundidad es la parte más bella. Y de hecho a mí me ha pasado muchas veces que yo le vendemos un árbol a alguien y esas personas lo ponen, en muchísimas ocasiones ha pasado, siempre lo ponen al revés, lo ponen por el lado de la profundidad. ¿Por qué? Pues porque el lado de la profundidad es la parte más compacta, tiene más hojas, más follaje, y el lado del frente es la más descubierta, correcto. Pero entonces él decía que eso tenía un significado, mi maestro decía que eso tenía un significado, y es que pues realmente es igual que el ser humano. El ser humano es nuestro frente, es lo que nosotros mostramos, lo que con las personas habitualmente, la cara que le hacemos, todo ese tipo de cosas, pero que realmente lo más bello de las personas también era esa parte interior, esa parte de profundidad. Entonces lo que realmente es uno como ser, entonces y que realmente es lo más bonito.
realmente lo más bonito de un ser humano es como es usted como persona interiormente. Entonces, él hablaba de eso, que por eso la profundidad siempre era lo más bonito. Y de hecho, pues los japoneses en este tema son muy cautos también porque, por ejemplo, ellos, por ejemplo, los maestros tienen su colección de mostrarle a todo el mundo y tal cosa, y tal, pero ellos también tienen una colección privada que no se la muestran sino a personas muy pocas personas realmente. Igual en las casas, no es como nosotros en las casas acá en Oriente que siempre conseguimos algo bonito y lo primero que colocamos ahí en la sala, la entrada para que todo el mundo lo vea. O cuando armamos el arbolito de Navidad, todo el mundo abre las ventanas para que vean el arbolito, cómo es, eh, pero nada, los japoneses por el contrario, las cosas más valiosas, las cosas más bonitas, realmente las tienen ocultas y las disfrutan solo ellos y para ellos como tal. Entonces, digamos que eso es un tema allí importante. ¿Hay alguna preguntita acá? Sí, hay bastantes preguntas, vamos en Facebook. Nos Sí. pregunta Andrew Ramírez, el clima capitalino en interior, ¿qué tan adecuado es para adaptar los bonsai? Bueno, hay que entender lo primero que es que árboles de interior no existen. O sea, los árboles realmente se crean en condiciones naturales al aire libre. Que hay unas cuantas especies que uno puede adaptar, pero hay que mirar qué tipo de especies. Esas especies generalmente son especies de hoja ancha, entonces adaptar especies como coníferas, como pinos, tenerlos en apartamento, dentro de la casa, no es recomendable, porque no van a funcionar exactamente igual. Sus procesos metabólicos, bioquímicos de las plantas realmente cambia totalmente y estas plantas realmente tienden a morir. Pero hay unas especies que yo puedo adaptar, entonces hay arbolitos especialmente de hoja ancha, por nombrar algunos, el buxus, los jauticabas, el guayacán de Manizales, algunos ficus, eh, el- creo que el arrayán sabanero. Entonces hay algunas especies que yo las puedo adaptar a interior. Lo importante de tenerlas en interior es busquémosles un lugar con muy buena iluminación, en lo posible que les dé buena luz, y estas especies, pero realmente los árboles no necesitan solo la luz, necesitan el aire, el frío, el sereno, todo ese tipo de condiciones ambientales que hacen que se desarrollen adecuadamente. Entonces mi recomendación principal es mejor, si yo tengo un espacio al aire libre, es mejor tener unos 3 4 bonsai, tenerlos a ese espacio al aire libre y más bien los entro por ratos o entro un arbolito, lo entro 2 días, luego lo cambio por otro y así sucesivamente. Pensaría que es mucho mejor. Varias personas han preguntado acerca del sustrato, que si de pronto es de Kiryusuna, cuál es el adecuado para primer Mire, trasplante. yo los invito a que vean nuestro video, que igual está en el canal de YouTube de Orenda Bonsai. Nuestro video se llama Mitos y Verdades sobre los Sustratos. Eh, Realmente lo que allí como para sintetizar allí rápidamente lo que yo les digo es que la Kadama y el Kirisuna no son los sustratos milagrosos. Uno tiene que hacer o trabajar con el sustrato que mejor le funcione. Ahora, hay gente que trabaja sustrato con tierra orgánica y con cascarilla de arroz y les ha funcionado muy bien y les funciona y lo trabaja y mis árboles están muy bonitos. Perfecto, sígalo haciendo, no lo cambie, está ideal. Si a usted le funciona bien así, es ideal. Hay gente que siembra solo en gravilla de río, gravilla lavada número 2 y les funciona súper bien y eso, correcto. Entonces no es que exista como ese milagro, ese sustrato milagroso. Sin embargo, nosotros acá en Orenda pues hemos hecho muchos estudios, hemos hecho varios trabajos acá y nosotros trabajamos con una arcilla de origen volcánico. Este tipo de arcilla es un tipo de piedra pómice realmente, pero digamos que esta tiene ciertas características, entonces tiene buena porosidad, retiene humedad, tiene algunos minerales y esta piedra la mezclamos con otro componente que se llama zeolita, entonces a nosotros nos funciona exageradamente bien. ¿Por qué? Porque en el bonsai no nosotros, sino a nivel mundial, los japoneses especialmente, ellos descubrieron que donde hay mayor aireación, donde se retiene buena humedad, donde hay buen intercambio catiónico, donde se cumplen principalmente esas tres cosas,
los árboles se desarrollan muchísimo mejor. Entonces nosotros tenemos un sustrato que cumple con esas características. No es Akadama. Nosotros no vendemos porque no importamos Akadama. Hay personas que dicen que importan Akadama y es posible, pero para ser bien sincero, en Colombia es difícil conseguir una Akadama de buena calidad. Pero nosotros tenemos un sustrato que funciona muy similar a la Akadama, que es de muy buena calidad, que cumple, tiene un buen intercambio catiónico, tiene algo que retiene buena humedad, tiene buen drenaje, todo ese tipo de cosas. Entonces, hay otra cosa, y yo les recomiendo a las personas porque nosotros digamos que distribuimos sustrato a nivel nacional, y gracias a Dios muchas personas ya trabajan con nuestro sustrato, han visto resultados excelentes con nuestro sustrato. Es más, yo les garantizo que usted siembra un árbol en nuestro sustrato y usted en 10 días, en condiciones pues adecuadas, naturales, aire, luz, todo, en 10 días usted ya empieza a ver resultados. Y lo que yo le recomiendo a estas personas es que no lo combinen con tierra orgánica o con tierra negra. ¿Por qué no? Porque la tierra negra lo que hace es compactar, tapa las porosidades. Al tapar las porosidades disminuye la capacidad de oxígeno, y al disminuir la concentración de oxígeno, las raíces inhiben el crecimiento, y al inhibir el crecimiento los árboles se estancan, no hay un buen desarrollo. Pero hay personas que dicen, sí, yo lo mezclo con tierra negra, y yo lo he hecho muchas veces, pero yo he hecho, en este último año he hecho muchísimos ensayos donde siembro diferentes especies, donde adiciono tierra orgánica y otras donde no adiciono tierra orgánica, y funciona muchísimo mejor la que no tiene tierra orgánica. Ahora, claro, a los árboles hay que darle suplemento porque esto es un sustrato inerte, entonces pues toca utilizar abonos. Yo en ese caso les recomiendo que compren humus líquido y apliquen por lo menos 2 veces al mes, cada 15 días. Si pueden conseguir otro abono orgánico, hay muchos abonos orgánicos hoy en día líquidos, y también aplicarlos por lo menos 1 vez al mes, eso funcionaría súper bien. Les voy a mostrar, nosotros en mayo, como el 20 y pico de mayo, hicimos un Facebook Live en el que hablamos sobre sustratos. Y mire, todo esto, esta parte de acá, estos 2 centímetros, es puro crecimiento en menos de en 2 meses, porque fue hace 2 meses que hicimos ese Facebook Live. Entonces, todo esto, mire, todo esto es crecimiento nuevo del árbol. Más de 2 centímetros de crecimiento. Este árbol fue el que trabajamos ese día, sembrado en nuestro sustrato. ¿Qué le hemos hecho? Simplemente regarlo. Esto retiene muy buena humedad, tiene muy buena aireación, entonces el árbol está desarrollando raíces tremendamente, de las raíces que son las eficientes también para el árbol, y el crecimiento. Mire el color a la especie. Hay árboles que nosotros los tenemos sembrados solo en tierra negra, bueno, solo en tierra negra no, los tenemos sembrados en este sustrato con tierra negra, y el color es diferente, el crecimiento es diferente, que inclusive pues son árboles que los hemos dejado ahí mientras tanto, pero en un futuro no muy lejano los vamos a cambiar nuevamente los vamos a cambiar, pero nuestro sustrato realmente funciona muy bien, y quiero agradecerle a todas las personas que confían en nuestro sustrato. Hay muchas personas, en estos días preguntamos por nuestras redes sociales si ha usado nuestro sustrato y qué experiencia, y la verdad es que le agradezco a todos, a Miguel en Medellín, a la gente de Medellín, a Miguel, a Carlos, a Andrés, hay muchísima gente en Barranquilla, a Sebastián, a Ricardo en Pasto, en Cali también hay muchas personas que usan nuestro sustrato y realmente les funciona muy bien. Es en todas las ciudades. A Davey en Yopal, que está encantado con ese sustrato porque realmente funciona súper bien. Entonces, si yo quiero árboles... Volvimos a Instagram porque se había salido y no estaba permitiendo integrar, pero ya volvimos. Sí, bueno, los de Instagram que nos habíamos volado, nos habíamos salido un ratico, se salió. Les comentaba que este árbol, este árbol lo trasplantamos hace 2 meses, y por lo menos 2 centímetros de follaje, de crecimiento de follaje, es follaje nuevo, producto del replante que habíamos hecho con nuestro sustrato. Entonces, pues para el sustrato simplemente nos contactan por las redes sociales o por el WhatsApp, por el WhatsApp llega más rápido, entonces nos contactan y ahí yo les comento acerca del sustrato para que
para que lo puedan adquirir. Varias personas preguntan que cuáles árboles recomienda para iniciar en el bonsai. Bueno, ya les respondo esa preguntita para dejar esto acá terminado lo del sustrato. Que si es, lo que sí quiero hacer claridad es que uno cuando tiene un buen medio de cultivo los árboles tienen un mejor desarrollo y cuando tiene un buen desarrollo se hace mucho más rápido los procesos. Entonces, por eso yo sí recomiendo en un principio, si yo puedo tener un buen sustrato desde un principio, muchísimo mejor. Con respecto a la pregunta que qué árboles me gustaría, ¿Qué especies? qué especies, mire, lo más importante es trabajar con especies que se den en su zona. Entonces, si usted vive en una zona cálida, o por ejemplo la costa o algo, eh, vive en una zona cálida, pues obviamente los juníperos y los pinos allí no tienen un buen desarrollo. Entonces es mejor buscar tipos de especies allí que se dan para esa zona. Entonces allí, por ejemplo, eh, por ejemplo, ay, se me va el nombre, el brasilo, los brasiles, también ese tipo de cosas. Eh, en zonas donde ya son climas un poco más templados, los juníperos son muy buenos para trabajarlo, requieren mucha luz, pero son muy buenos los juníperos. Los jaboticabas, los guayados jaboticabas me parecen excelentes especies, me parece que son muy buenos, que se dan muy bien, que crecen muy bien y se desarrollan muy bien. Entonces lo ideal es buscar, acá por ejemplo en la zona de Bogotá, pienso que el guayacán, hay una especie acá que es el arrayán sabanero, me parece genial esa especie para trabajarla. Es una especie que tiene buena hoja, ramifica muy bien y eso. Preguntan que qué cantidad de humus líquido. No, eso sí, la cantidad de humus líquido es dependiendo el fabricante. Entonces, yo a veces le compro a una persona y me dice 20 centímetros por litro de agua. Y a veces le compro a otra persona que viene un poco más concentrada y dice, no, 6 centímetros por litro de agua. Entonces, de acuerdo a las recomendaciones que le den allí, pero realmente es entre 10 y 15 centímetros es en promedio lo que se utiliza por el humus líquido. Carlos Becerra pregunta qué tipo aparte de los arces son delicados para hacer los movimientos de ramas. No, hay muchos árboles que es muy complejo alambrarlos y trabajarlos. Entonces, dentro de estos muchos árboles, por ejemplo el bugambil o veranera, a mí me parecen muy lindas, pero hay que alambrarlas en un estado vegetativo joven. Entonces, cuando están en desarrollo de las ramas, ahí es donde toca alambrarlas. Ya cuando la rama ha madurado, se hace muy difícil. El romero, por ejemplo, también hay que alambrarlo en estado vegetativo joven. Entonces, usted generalmente lo que hace usted es conseguir un tronco muy bueno y especialmente con los bugambiles, conseguir o las veraneras, conseguir un tronco muy bueno, quitarle las ramas y que ella empiece a formar sus nuevas ramas y con base en eso ella empieza uno a dirigirlas y a podarlas. Pero hay muchas especies, las azaleas son difíciles de alambrar. Para darles pues movimiento, el alambrado es para dar un tipo de movimiento a los árboles, entonces se hace un poquito complejo. Ingrid Santos pregunta qué parte de raíz recomiendas cortar siendo un árbol que se le hacen hojitas. Siendo un árbol que qué, perdón. Que se le hacen hojitas. Que le nacen hojitas pequeñas. Sí, bueno, acá cuando uno va a trabajar el sistema radicular de un árbol hay que conocerlo muy bien. Entonces hay árboles que tienen un sistema radicular muy compacto y desarrollan muchas raíces. Entonces, por ejemplo, los buxus desarrollan un pan de raíces compacto, fuerte. Entonces, eso es una especie que yo puedo cortar fácilmente. Defino, cojo, no sé, mido y más o menos la mitad, un poco más de la mitad y hago cortes. Pero los demás árboles sí recomiendo un palito de estos palitos chinos, empezar a limpiar sin tocar mucha tierra al borde de las raíces o del tronco o de las raíces grandes que están ahí al lado de la base. Entonces sin acercarse mucho y limpiar y más bien ir quitando y más bien cortar las raíces gruesas. Pero si nos quedan algunas raicillas por ahí delgadas y las puedo conservar, mejor conservarlas. Más bien sí tener en cuenta que este proceso hay que hacerlo relativamente rápido y estar atomizando el follaje frecuentemente. David Vargas me dice acerca del tema de hoy. Muchas veces la naturaleza nos muestra diseños
que no cumplen precisamente con lo establecido. Sí, esa es una excelente pregunta y me parece muy buena que la haga porque es que nosotros no nos tenemos que regir, es decir, hay unos estilos, hay unas pautas y hay que tener en cuenta como esas pautas, pero realmente hay muchos estilos y acá hago una aclaración muy importante, una cosa es diseñar juníperos, pinos y eso, otra cosa es diseñar árboles latifoliados o árboles de hoja caduca o árboles de hoja ancha, son dos diseños totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque las coníferas, en las partes, los árboles viejos, las ramas siempre van colgando, entonces siempre de la horizontal siempre cuelgan hacia abajo. Pero los árboles, y además los pinos tienen un crecimiento que se llama crecimiento monopoidal, entonces realmente es el crecimiento de la parte apical y las demás ramas van perdiendo fuerza y se van colgando. En cambio, los árboles latifoliados o los árboles caducos, esos tienen un crecimiento que se llama simpoidal. Entonces, cada ramita tiene suficiente fuerza para crecer y todas quieren ser ápices. Entonces, los crecimientos, los diseños de las ramas de los árboles latifoliados siempre van de la horizontal un poco hacia arriba. Es más, yo las puedo subir y luego tratar de bajarlas, pero no hacerlas nosotros, y es muy común. Y la verdad no lo digo yo, acá hay personas que han venido, alguna vez yo estuve en un congreso con Taiga Shibata en el 2013 y no sé qué pregunta le hacían, algo así que él que pensaba de los diseños, de los árboles que había visto y decía pues que se le hacía extraño que todo lo diseñaban como pinos y pues lo ideal no es diseñar todo como pinos. Entonces, ¿qué es diseñar todo como pinos? Diseñar todo como pinos es que todas las ramas bajan y eso. Este, por ejemplo, es un jauticaba. Realmente, pues no es un estilo propio el jauticaba. De hecho, los jauticabas pocas veces se ven así con un solo tronco, pero este se dio con un solo tronco. Pero mire, la primera rama, la rama lateral sube y va hacia la horizontal y las otras ramas suben y van hacia la horizontal, pero muy pocas ramas bajan. De pronto acá en la parte del ápice sí se va a tratar de organizar algunas ramas que bajen un poco para poderlas diseñar. Otra cosa para tener en cuenta es las ramificaciones en la disposición de las ramas siempre tienen que ir en posiciones de 1 a 2, entonces va una rama, se derivan dos cada una y esa es la ramificación adecuada dentro del diseño. Hay unos estilos antiguos, porque hay unas formas antiguas de diseñar ramas que habían ciertas variaciones, que ahí es donde entran ramas, no sé si hayan escuchado de pronto algunos, sobre cola de dragón, sobre qué rama de punta de diamante, punta de flecha, todo ese tipo de cosas son ramas, digamos formas de ramas que manejaban antiguamente. Hoy por hoy la mayor ramificación es así en este sentido y siempre de 1 a 2, 1 a 2, 1 a 2 para hacer una adecuada distribución en las ramas principales. Ya, y el ápice no es solo una ramita no, el ápice se trata en lo posible de formar con varias ramificación fuerte arriba y eso sí, hacer una buena distribución, pero obviamente también les comento que el tema de ápices es algo muy complejo porque pues también la formación de los ápices requiere mucho entrenamiento. ¿Por qué? Porque los ápices inciden mucho en el diseño de los árboles. Hay unos temas cuando uno que hace diseños en tensión, diseños estáticos, todo ese tipo de cosas, ese diseño en tensión o ese diseño estático tiene que ver mucho con el movimiento que tiene el ápice, hacia qué dirección va el ápice basado en la perpendicular del ápice. Jorge Luis de Hoyos pregunta, ¿cuál es la mejor técnica para engordar el tronco principal? La mejor técnica es sembrar el árbol en el suelo. Los árboles en el suelo crecen mucho. Inclusive si uno puede hacer un hueco y ponerle una plancha de no sé, una piedra plana o algo sobre la raíz y que el árbol desarrolle raíces hacia los lados. Y si yo no lo tengo, yo realmente las veces que he querido engrosar troncos, eso hace mucho tiempo que no lo hago, pero siempre conseguía recipientes más grandes, más anchos que profundos. Entonces para que los árboles desarrollaran buenas raíces hacia los lados y eso permitía un buen crecimiento radicular y un buen crecimiento del árbol. Hay que tener en cuenta que eso de engrosar el árbol, eso es de saber canalizar la energía del árbol. Entonces canalizar la energía del árbol tiene que ver con la absorción de agua, de minerales, de los nutrientes,
pero si yo tengo un buen sustrato, tengo un buen sistema radicular. Si tengo un buen sistema radicular, tengo un buen sistema de absorción. Y el árbol cuando absorbe, entonces, y si tiene un buen verde acá, quiere decir que el árbol tiene un buen proceso fotosintético, y si hace buena fotosíntesis, produce más energía, más carbohidratos, y esos carbohidratos los tiene que almacenar. ¿Dónde los almacena? En el tronco. Entonces, para poder lograr eso, tiene que haber un equilibrio en todos los componentes del árbol, tanto en la parte radicular como en la parte foliar. Pero, claro, en la medida que yo quiera que un árbol se me desarrolle más, en el suelo me va a desarrollar muy buenas raíces, y luego lo saco y lo planto. Si no tengo un suelo, entonces un cajón de madera grande, que no sea profundo, que sea más bien ancho, y en la medida que el árbol desarrolla raíces hacia los lados, va a tener mejor, mejor desempeño y va a crecer mucho más. Juan Carlos Parra dice saludos desde Armenia. Alex, ¿ha Juan trabajado Carlos. caliandra o también llamado carbonero? Recomendaciones si lo ha trabajado. Sí, claro, son muy buenos, excelentes. Acá en Bogotá no mucho, porque en Bogotá son, digamos que el clima no les ayuda mucho. Pero claro, yo soy manizaleño y he trabajado muchas veces los carboneros, el carbonero del eje cafetero. Son excelentes especies, a mí me encantan. Creo que para complementar la pregunta ahorita que hacían sobre qué especie, por ejemplo, para el eje cafetero, excelente utilizar este tipo de especies, de estos carboneros, porque son de hojas muy adecuadas, muy proporcionadas. Estos árboles también sirven mucho para la parte pues, de Antioquia, Medellín, todo eso. Son especies que se dan súper bien. Hay que saberlas trabajar. Estos son estilos más que todo. Hay un estilo que se llama estilo sombrilla o el Casa Sukuri. Entonces digamos que el árbol hay que tratar de buscarlo más. Pues estos no son árboles para armarlos con una rama a un lado, atrás, al otro. Y no, son árboles más para hacerlos en ese estilo o en esa forma. Pero pues si usted se encuentra un árbol que le da para sacarle algunas ramas, pues lo puede ensayar. Pero básese más en la naturaleza, básese más de cómo son los árboles en la naturaleza, y eso utilícelo para crear su propio estilo. Sí es importante, porque es que también a veces cuando hacemos bonsai dejamos los árboles muy llenos, con mucho follaje. No, a los árboles hay que darles vacío, hay que limpiarles un poco la rama, lo que yo les decía en un principio. ¿Usted cómo hace? De acuerdo a la longitud de cada rama, por lo menos el primer tercio de cada rama principal tiene que estar sin follaje. ¿Por qué? Porque así son los árboles en la naturaleza. Usted un árbol en la naturaleza viejo no lo ve con ramas o con hojitas cerca al tronco, ni en el tronco. Entonces, y eso es lo que queremos asemejar con el bonsai, que veamos un árbol viejo allí, entonces quitémosle esas hojas que están cerca a los troncos, esas ramitas delgaditas que se ven cerca al tronco, y que eso le ayuda a darle más textura. Andrew Ramírez pregunta, dice que qué alambre económico le recomienda para No, alambrado. hoy en día, bueno, yo quiero hacer, y esto lo vamos a hacer, pero seguramente lo haremos más para YouTube. Bueno, igual lo publicamos por Facebook, pero quiero hacer un video sobre el alambrado, porque es que el alambrado es un tema complejo, y cuando uno alambra hay que saber alambrar. Entonces, ¿qué recomendaciones? No recomendaciones mías, sino recomendaciones generales. Si yo voy a alambrar coníferas, tratemos de utilizar alambres de cobre, pero el cobre tratado, no el cobre que voy, compro y voy a alambro. No, ese hay que tratarlo, eso hay que quemarlo a ciertas temperaturas, hacer algo que se llama choque térmico, y luego hay que hacer una limpieza. Entonces sería lo ideal. Y los árboles de hojas y flores, árboles caducos, estos árboles sí podemos utilizar alambres de aluminio. Hay un aluminio, hay un aluminio que es anodizado, que ese es importado, por la textura ese es un alambre que es un poco costoso, pero hoy en día en el mercado, acá en Colombia, ya se consigue aluminio esmaltado. Entonces, y lo venden. Nosotros vendemos acá rollitos de 100 gramos, y eso. Es muy fácil de conseguir. Ese aluminio funciona súper bien y se da muy bien. Y además, cuando yo estoy empezando a alambrar, también es mejor utilizar este tipo de alambre. Entonces, el aluminio, algunas personas dicen que aluminio anodizado. No, no es anodizado, eso es un aluminio esmaltado, porque el anodizado, pues obviamente tiene también otro tipo de connotaciones, pero es muy bueno y funciona muy bien. El único problema es que no conseguimos calibres gruesos. Se consiguen son unos calibres hasta el número 7,
o desde el número 7 en adelante, y el número 7 es como 3.8 milímetros. Ese es el más grueso que hay. Pero hoy en día es muy fácil conseguir alambre acá aluminio. Santiago Rodríguez pregunta, ¿se puede abonar guayacanes y pinos con triple 15 en bolitas? Sí, yo puedo abonar con cualquier tipo de abono. Yo puedo abonar con cualquier tipo de abono. Lo que pasa es que yo muchas veces no recomiendo el triple 15 y si lo voy a usar, más bien trate de diluirlo. Lo que pasa es que empezando que diluir el triple 15 es muy difícil. Usted puede darle el triple 15 una noche entera y al otro día para diluirlo y es complejo. Pero sí, yo puedo utilizar con lo mismo. Lo que pasa es que hay en los árboles hay etapas de formación y hay etapas de refinamiento. En etapas de formación, los árboles requieren altas cantidades de nitrógeno y el triple 15 tiene una alta cantidad de nitrógeno que es un 15%. Entonces, yo lo puedo abonar con ese tipo de abono, pero trate de utilizar abonos que tengan más fácil disolución o porque pues que sean sales de más fácil de que se disuelvan más fácil. Lo que pasa es que esos abonos son más costosos porque le hago un ejemplo, yo por ejemplo utilizo un abono que se llama Blaukorn, es un abono alemán exageradamente bueno, pero un bulto de triple 15 vale como, no sé, 50.000 pesos. Ese bulto de Blaukorn, el mismo, los mismos 40 o 50 kilos, cuestan 300.000 pesos. Entonces, si ves, es grande la diferencia en precios, pero obviamente también en la calidad. El Blaukorn yo lo cojo, 15 pepitas en un litro de agua, las echo, le hago así y ya está disuelto. O sea, o lo dejo ahí 2 minuticos y él mismo se disuelve solito. Entonces lo puedo hacer. Eh, y esos abonos cuando son de no tan buena calidad pues tienden a alterar más fácil el pH del suelo, así, pero pues si tiene el triple 15, utilícelo, no lo desperdicie, más bien después hace un replante o algo y eso sí en las proporciones que sean. Sebastián Bustamante pregunta qué libros le recomienda para iniciar en el mundo del bonsai. Bueno, libros, yo la verdad hace días que no me topo así un libro, pero pues nosotros acá en Colombia hay un libro de las hermanas Botero, Marta Olga y Beatriz, un libro que se llama Hagamos Bonsai. Pienso que son libros muy interesantes para iniciarse, pero realmente literatura del libro, hoy en día hay mucha información en internet, muchos videos, pienso que es más asequible esa parte, pero sí, de pronto el libro de Hagamos Bonsai y no sé, hay algunos libros por allí. Hay un amigo venezolano también, junto con Merciano, el Dragón Dorado. Ahorita Merciano está en la tarea de esa parte, es un libro que van a sacar al mercado muy muy bueno también. Entonces, pues todos los libros tienen diferentes connotaciones. Las técnicas del bonsai de John Naka, que digamos que es más aplicado a las técnicas de cultivo, todo eso. Eso le podría decir. Lucero Ardila pregunta qué tal para trabajar las camelias y las gardenias. Las camelias. Las gardenias sí, perdón, las camelias sí. La verdad es que a mí me encantan las camelias. Alguna vez pasé por un vivero y vi algunas camelias de estas japónicas, de la flor pequeñita. Tengo que ir, eso fue antes de la cuarentena y sino que las vi con troncos muy delgaditos, pero las vi para hacer un bosquecito. Pero sí, claro que uno las puede trabajar, la gardenia también. La gardenia de pronto tiene la hoja un poco ancha, pero hay técnicas para disminuir o para reducir el tamaño de las hojas. Una de las técnicas para reducir el tamaño de las hojas es ramificación, pero la ramificación va de la mano de la defoliación. Entonces, hay personas, yo normalmente acostumbro a defoliar los árboles, por ejemplo el guayacán, los jauticabas, los arrayanes sabaneros, acostumbro a defoliar estos árboles al menos una vez al año. Entonces, les voy a mostrar acá uno. Este árbol apenas está en proceso, lo defoliamos hace poco, lo conseguimos así hace como 3 meses y lo defoliamos hace 20 días. Este es un jauticaba y mire, ya está acá en Bogotá que la temperatura es más baja para los jauticabas y eso.
lo vamos a replantar, a cambiar, no lo vamos a replantar así, le vamos a buscar como un movimiento o algo para que se genere como un mayor dramatismo y un mejor movimiento. Entonces estos árboles así, en la medida que uno los defolia, los poda, va buscando también una ramificación de 1 a 2, 1 a 2, 1 a 2, y en esa medida pues va ayudando a disminuir las hojas. Entonces sería como la recomendación para las gardenias, pero sí, claro, todo eso es válido. David Adrián Vargas pregunta que si ese abono lo comercializa. ¿Cuál abono? ¿El Creo que Blaucore? el Blaucore. Sí, 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 nosotros lo hemos comercializado, sino que justo en esta semana se nos agotó y fui donde lo venden, pero está cerrado. No sé por qué si esa zona no está en cuarentena, entonces voy a verificar bien, pero sí, sí, nosotros lo comercializamos también. Pues nosotros compramos la bolsa grande y sacamos paquetes pequeños. Andrew Ramírez pregunta que si vende líquido para curar los jeans. No, 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 ese no lo tenemos aún. No lo tenemos aún. Fausto Pavón desde Ecuador. ¿Cada cuánto tiempo se debe cambiar el sustrato y cada cuánto tiempo se realiza el abonado con fertilizantes? Bueno, los sustratos, hay que dejar algo claro, y es que en el bonsái no es que existan fechas específicas. Hay personas que dicen, este árbol hay que hacerle cada año esta cosa o trasplantar cada tantos años. No, yo normalmente lo que recomiendo es que para los trasplantes el mismo árbol indica. Yo cada que empiezo a regar y yo ya veo que el agua no pasa, que no hay un buen drenaje y esos ya son indicativos de que toca ir pensando en un trasplante. Entonces, eso puede suceder. Hay especies que puede ser cada 2 años, hay especies que puede ser cada 5, cada 7 años. Lo importante es la observación, es mirar allí. Y lo que sí recomiendo es tener un plan de abonado. Y por ejemplo, lo que yo les decía, el humus líquido, aplicarlo 2 veces, o sea, cada 15 días aplicarlo. Y aplicar otro abono, ya sea foliar u otro tipo de abono, aplicarlo también 1 vez al mes o 2 veces al mes. Pero en pocas palabras, muchas personas lo que hacen en temas de abonado con el bonsai es aplicar abono cada 8 días. Entonces, por ejemplo, hoy aplico el humus líquido. Dentro de 8 días aplico un abono foliar, por ejemplo un buxal. Dentro de 15 días vuelvo a aplicar humus líquido. Dentro de 20 días entonces aplico otro abono, puede ser radicular o granulado. Y así voy haciendo como el ciclo. Pero los árboles sí necesitan buena fertilización. O sea, si yo quiero que mis árboles crezcan, si yo quiero que mis árboles se desarrollen, necesito tener un buen plan de abonado. Que si no abono los árboles, ¿qué va a pasar? Pues no mucho. O sea, los árboles no se van a morir si no les falta abono. De pronto pues hay algunas deficiencias, de pronto se van a hacer más susceptibles a ciertas enfermedades o a ciertos patógenos, pero realmente eso poco ocurre, sino que los árboles pierden esas capacidades se vuelven menos eficientes en sus procesos metabólicos. Entonces digamos que estos fertilizantes son como las vitaminas en nuestro cuerpo. Nosotros realmente los macronutrientes son los carbohidratos, lípidos, proteínas, pero necesitamos vitaminas y esas vitaminas ayudan a la asimilación de esos otros compuestos. Igual ocurre con los árboles nitrógeno, fósforo, potasio, pero necesitan de esos otros nutrientes, de esos microelementos, para hacerse más eficientes en el momento de desarrollarse. Andrés Pinzón pregunta qué especie me recomendarías para iniciar desde cero en la ciudad de Bogotá. Acá con los juníperos son muy buenos. Juníperos, eso sí, al aire libre, porque los juníperos yo los puedo alambrar, les puedo cortar buena parte de raíz, teniendo obviamente como cuidados necesarios, pero es mucho más sencillo. Juan Carlos Parra, aplican las facciones de la luna para trasplantar, abonar, podar, etcétera. Bueno, para ciertas cosas sí, sí, lo que pasa es que eso también nos limitaría mucho. Quiere decir que nosotros si aplicamos una cierta faz de la luna, pues solamente haríamos como ciertas actividades. No, yo realmente utilizo mucho la luna es cuando quiero un follaje compacto en los árboles.
Entonces yo ya tengo un árbol que está desarrolladito, organizadito y lo quiero compactar un poco más, entonces hago podas en menguante, pero realmente no, pues no es tan que me fije tanto. Para replantar utilizo cualquier fase, acá pues en donde hay estaciones, perdón, donde no hay estaciones, donde hay estaciones sí toca, digamos que hay un calendario un poco más definido. Carlos Sendo, hablando del clima acá en la ciudad, ¿qué debemos tener en cuenta para hacer trasplantes, defoliaciones, etcétera? Bueno, más que todo para trasplantes, no defoliaciones, pero más para trasplantes. Cuando yo voy a trasplantar un árbol, primero tratar de hacer el proceso rápido. Segundo, tener un atomizador a la mano para poder atomizar las raíces, echarles agüita a las raíces. Y sobre todo yo pienso que el cuidado más importante es después del replante. Cuando yo hago un replante, le estoy quitando parte de las raíces al árbol. Al quitarle parte de las raíces al árbol, le estoy quitando esa capacidad de absorción. Entonces, resulta que los arbolitos tienen también unas estructuras en las hojas que se llaman estomas. Por esas estomas hacen intercambio gaseoso, pero también tienen la capacidad de absorber agua, vapor de agua, inclusive minerales, porque el abono foliar es absorbido por este medio de estas estructuras. Entonces yo sí que recomiendo que cuando yo haga un replante, por lo menos unas 3 veces al día atomice el follaje. No el suelo, el suelo hay que humedecerlo cada que se va secando, pero la parte foliar sí toca atomizarla, atomizarla allí cuando sea necesario. Y Lena Martínez, ¿qué se puede hacer para estimular un crecimiento de nuevos brotes después de un defoliado? El abono, utilizar un buen abono, los abonos ayudan a esa estimulación. Y vuelvo y les digo, las condiciones naturales, o sea, si yo estoy dentro de un apartamento, no defolie, tengo el arbolito dentro del apartamento, no lo defolie, el árbol no está en su plenitud para hacer eso. Cuando yo hago estos procesos, igual cuando voy a hacer un replante, en lo posible que el árbol esté bien, sano, fuerte. Cuando yo hago un replante, a mí me ha pasado, yo he tenido arbolitos que se han afectado y los veo como mal y voy y lo replanto y por el contrario se mueren. Entonces no, el árbol que esté fuerte en ese sentido. Y aplicar un abono, el abono les ayuda mucho. Yo por ejemplo estos arbolitos que les mostré ahorita que se defoliaron, después de defoliarlos, los hemos abonado 2 veces y ya. Daniel Rangel, ¿cómo controlar las plagas en la maceta sin poner en riesgo el árbol? Bueno, toca mirar qué tipo de plaga tiene, porque pues todas las plagas tienen controles diferentes y manejos diferentes. Entonces, ahí sí tocaría definir qué tipo de plaga, si es pulgón de raíz, o si es el tronco, el árbol, las hojas, qué tipo de plaga tiene allí. Sin embargo, pues hay algunos métodos caseros. Entonces, por ejemplo, alguien habla de utilizar agua con jabón. eh, Hay otras personas, yo por ejemplo he utilizado algo que se llama el aceite blanco, pero el aceite blanco ¿qué es? El aceite blanco es mezclar aceite de cocina con jabón líquido y diluirlo en agua y aplicarlo. Entonces, en internet pueden encontrar cómo se hace, pero es muy fácil, 4 centímetros de aceite de cocina, de 1 centímetro de jabón líquido de manos y diluir eso en medio litro de agua y aplicarlo al árbol. Y eso sirve para pulgones, para cochinilla, sirve para varias cosas. Carlos Eduardo Becerra, ¿el sustrato que venden ustedes es ideal para los carboneros? Realmente nosotros lo hemos ensayado con todos los árboles y funciona súper bien con todos. O sea, es igual que la kadama. La kadama digamos que es un sustrato genérico para todo. Que los japoneses utilizan también el kirio o el kiriuzuna, lo utilizan para los árboles que requieren un poco más de acidez. Pero pues, realmente antes pienso que esta lápili tiene características más ácidas, tiene un pH que tiende a ser un poquito más ácido, entonces está sobre 6,5, 6,4, todo ese tipo de cosas. Sabdiel Santos, Alex, un saludo, ¿es recomendable trasplantar y defoliar al mismo tiempo? Hola Sabdiel, ¿cómo va todo hermano? Depende de la especie Sabdiel, hay especies que sí lo permiten. Yo, por ejemplo, con los guayacanes se puede hacer, con los carboneros se podría hacer, pero
Bueno, con los jaboticabas también lo he hecho, pero sí, generalmente con la mayoría de especies se puede hacer. Ahora, hay especies que no, por ejemplo el Buxus no lo pueden defoliar completamente. Cuando yo digo defoliar estoy hablando de árboles latifoliados, que son caducifolios, que tienen hoja ancha, pero allí hay excepciones. Dentro de esas excepciones, por ejemplo el Buxus. El Buxus es una especie que no podemos defoliar completamente. Bueno, yo creo que esta es la información que les quería brindar. Muchas gracias por la participación y cualquier duda igual nos pueden escribir y ahí seguiremos atentos. Gracias, nos vemos. Bueno.